Nuestro planeta ha atravesado 5 grandes extinciones masivas, todas ellas por causas naturales, pero el asunto acá, y desde hace un tiempo, se viene hablando de una sexta. ¿Estamos entonces atravesando una nueva sexta extinción masiva, esta vez obviamente alentada por la humanidad? En el año 2016, en una reunión, un grupo de científicos definió una nueva era geológica, que sucedería al Holoceno desde mediados del siglo XX y que está marcada por un profundo impacto de la huella humana en el planeta, el Antropoceno. Uno de los rasgos más destacados de esta nueva era geológica es la extinción masiva de especies, y si bien a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, las extinciones masivas fueron numerosas, como dije antes, solo algunas cumplen los requisitos para estar dentro del famoso Big Five. Los 5 grandes, aunque está claro quién es el más grande, periodos de 2,8 millones de años en los que han desaparecido más de 3/4 partes de todas las especies del planeta Tierra. Si bien no se la considera dentro de las 5 grandes extinciones, el primer gran golpe de timón a la evolución biológica fue la gran oxidación. Hace 2400 y 2050 millones de años atrás, en el Paleoproterozoico, la atmósfera y la superficie comenzaron a llenarse de oxígeno, hasta entonces un gas minoritario en la Tierra que se cree que mayoritariamente estaba cubierta por hielo. Provocado entonces por microorganismos fotosintéticos, una atmósfera rica en oxígeno hizo posible la vida tal como la conocemos hoy, pero a cambio exterminó a todos los organismos unicelulares que por entonces dominaban el mundo y para los cuales el oxígeno era un veneno. Además, un descenso del metano, gas de efecto invernadero, no sé si les suena, sumió a la Tierra en una profunda glaciación, hoy conocida como Huroniana. En el Cámbrico nacieron los principales linajes de fauna de los cuales descendemos la mayoría de los animales actuales, aunque la vida solamente estaba limitada al agua y a las orillas. Hasta que hace unos 443 millones de años, y de forma casi repentina, el 85% de las especies se extinguieron. Se habla de una nueva gran glaciación, esta vez en Gondwana, el supercontinente sur, lo que provocó que baje el nivel de las aguas, seguido de un posterior calentamiento rápido que volvió a subir el nivel de los mares, esta vez dejando a los océanos pobres en oxígeno y ricos en metales tóxicos. Durante el Devónico, conocida como la era de los peces, pero en donde también algunos invertebrados comenzaban a abandonar tímidamente las aguas, también fue cuando la Tierra se hizo verde. Las plantas cubrieron el paisaje y formaron grandes bosques ocupados y habitados por miriápodos, arácnidos y los primeros insectos. A finales de esta era, una serie de extinciones prolongadas por millones de años en conjunto exterminaron a un 75% de todas las especies. Diversas teorías, entre ellas las más comunes como volcanismo o el impacto de un objeto espacial, pero la más interesante de todas es que fueron las mismas plantas. Al no haber herbívoros que controlaran su proliferación, explotaron capturando todo el dióxido de carbono atmosférico, disminuyendo el efecto invernadero y provocando un nuevo enfriamiento global. Además, a ello se le unió, por acción de las plantas sobre las rocas, una liberación de nutrientes en las aguas que provocó una proliferación de algas que eliminó el oxígeno del agua. El comienzo del Mesozoico estuvo marcado por la mayor extinción del planeta, la extinción pérmica triásica, en donde un 85% de todas las especies desaparecieron en apenas 100.000 años.
La causa más conocida o más aceptada es vulcanismo, originada en la región hoy conocida como traps siberianos, liberando a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y provocando un calentamiento global catastrófico. Un nuevo estudio, publicado en 2021, sugiere que a la extinción le siguió una proliferación de algas y bacterias en las aguas, convirtiendo a las aguas en una gran sopa tóxica de la que la Tierra no se recuperaría hasta 4 millones de años después. Los arrecifes de coral, por otro lado, y por ejemplo, no volverían a su esplendor hasta 14 millones de años después. Los científicos obviamente advierten y trazan un paralelismo con la actual emergencia climática. Un excesivo vertido de nutrientes, el calentamiento de las aguas, la eliminación del oxígeno en las aguas, creando zonas muertas y aportando grandes cantidades de nitrógeno, otro gas de efecto invernadero. La extinción Cretácica-Jurásica, hace 201 millones de años, acabó con el 80% de todas las especies a raíz de un nuevo cataclismo volcánico, o al menos es lo que se cree, dando paso a la era de la que todos queremos hablar, los dinosaurios. Extinción Cretácica terciaria, hace 66 millones de años. Chicxulub, un asteroide de 12 kilómetros, impactó frente a la actual península mexicana de Yucatán, abriendo un cráter de 150 kilómetros de diámetro, 20 de profundidad, oscureciendo y enfriando al planeta Tierra, extinguiendo sobre todo a animales grandes. No obstante, no es de todo correcto decir que todos los dinosaurios se extinguieron, porque del grupo de los aviares, animales más pequeños que lograron escapar de la catástrofe, descienden las aves que conocemos hoy, las cuales la taxonomía actual las considera como dinosaurios en pleno derecho. Un breve repaso entonces de las extinciones de la vida en la Tierra, que nos traza algunos paralelismos, esta vez causados por nosotros, por la sobreexplotación de algunas especies, por la destrucción de los hábitats, contaminación, cambio climático, poniendo en riesgo la fertilidad de los suelos y por ende el suministro de alimentos. ¿Cómo, por qué, cuándo sucederá la sexta extinción masiva? Te lo cuenta Lucas Garibaldi. Estamos perdiendo especies a un ritmo súper elevado, como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esto sucede para todos los grupos de seres vivos. Lo importante es que esta pérdida de especies no solo tiene impacto, por supuesto, en los valores culturales, sino que tiene impacto en el funcionamiento del planeta Tierra y en la capacidad del planeta Tierra en sostener la vida humana. Al perder especies de plantas, de animales, de anfibios, de peces, el planeta Tierra pierde la capacidad de sostener la vida humana. Esto implica que la regulación del clima no es lo que debería ser, digamos. La regulación de la cantidad de agua, de la calidad de agua también se degradan, y todas estas contribuciones que hace la naturaleza al bienestar humano se empiezan a degradar. Para eso es importante y urgente seguir produciendo bienes y servicios que los seres humanos también necesitan, pero en un contexto de respetar y promover la biodiversidad. Y en eso es lo que trabajamos todos los días, vinculado al sector agropecuario y forestal, es decir, cómo producir bienes y servicios del sector agropecuario y forestal, promoviendo la biodiversidad en lugar de destruyendo la biodiversidad. La extinción de una especie, lamentablemente, es el fin de algo, ya sea en términos biológicos, físicos o espirituales. Y si hablamos también, lamentablemente, en términos masivos, probablemente eso modifique paisajes, ¿por qué no? Recuerdos, referencias, cuentos, canciones. Ojalá así no suceda, pero para que no suceda, la conservación y la protección de los hábitats en donde hoy habitan estas especies,
más la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero parecieran ser los primeros pasos a dar.